Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy es domingo 22 del tiempo ordinario, domingo 3 de septiembre, un día más de vida que el Señor nos regala, un domingo más para venir a la casa del Señor en familia y participar del banquete eucarístico, comer del cuerpo y de la sangre del Señor, alimentar nuestra vida de fe con el banquete salvífico que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, y así siempre cumplir la divina voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy hemos escuchado el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, verso 21 hasta el 27, y nos habla de este episodio que sigue después de la confesión de fe que hizo Pedro el domingo anterior, el domingo 21 del tiempo ordinario. Pedro confesó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y el Señor tiene como una alabanza, una felicitación para Pedro, y le dice: muy bien, Pedro, y yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán arruinarla, acabarla, no podrán desbaratar a esa iglesia que ha sido fundada en la piedra, en la roca, que es Jesucristo el Señor, y tú también eres Pedro, y eres piedra viva de esa iglesia donde se conforma el edificio. Pues hoy, en la segunda parte, donde el Señor les anuncia que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir a mano de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que luego va a resucitar al tercer día. Pedro se interpone en el camino de Jesús, es decir, Pedro toma el puesto del maestro, se pasa adelante de Jesús, ¿sí? Que eso indica que él se está colocando delante del que guía, de aquel que está adelante enseñando, que es el maestro. Pedro pasa al frente, como bien dice la palabra de Dios, se pasó al frente, lo tomó aparte, se lo llevó y le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte a ti. Pedro tenía la visión de un Jesús que era como le esperaba el pueblo de Israel, un Mesías fuerte, victorioso, un Mesías que nada ni nadie lo podrá derrotar, un Mesías que es invencible. Y entonces, con esa visión del mesianismo que tenía Pedro, como que es que le está diciendo al Señor: si Dios está contigo, ¿cómo te puede pasar esas cosas? ¿Cómo puede pasarte eso? ¿Cómo puedes sufrir? ¿Cómo vas a entregar tu vida? ¿Cómo te van a quitar la vida? No, Señor, Dios no quiera que te pase eso. Inmediatamente Jesús le increpa a Pedro, dice aquí la palabra de Dios, lo llama y le dice: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Si Pedro fue piedra viva para formar el edificio de la iglesia, ahora Pedro se está convirtiendo en piedra de tropiezo a los planes de mi Dios, a la historia de la salvación. Y es lo que Jesús le está diciendo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, con un llamado de atención duro, fuerte. Inmediatamente Pedro, yo creo que quedó confundido y diría: Señor, pero es que yo no quiero que te pase nada malo. Como un papá, como una mamá no quiere que le pase nada malo a su hijo. Así Pedro lo tomó, digamos, no tenía ninguna mala intención, y yo creo que quedaría confundido y se preguntaría: pero ¿qué hice mal? Si hace un poquito me dijo que yo soy piedra y sobre esta piedra edificará la iglesia, y ahora digo esto y no le gusta. Pero ¿qué es lo que tengo que decir entonces para agradar al Señor?
Y el Señor entonces aprovecha y explica, pero ya no solamente a Pedro, sino que lo está explicando para todos, como dice la palabra de Dios. Él les explica después que Pedro, que es el que representa muy bien, yo digo, Pedro representa muy bien al ser humano, aquel hombre de todos los tiempos, que en un momento, claro, confesamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Mesías, y lo reconocemos como el Hijo de Dios, como el que tenía que venir al mundo, como aquel que le da sentido y plenitud a nuestra vida. Pues así lo confiesa Pedro, pero al momento lo estamos negando con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, como procedemos, negamos lo que nosotros a veces confesamos con nuestra fe, lo que confesamos y creemos, con nuestras obras, a veces con nuestro estilo de vida. Y por eso el Señor aprovecha, llama fuertemente la atención a Pedro y dice: todo aquel que se ponga en los proyectos de Dios, es decir, aquel que intervenga para que no sucedan los planes de Dios, pues ese viene del maligno, porque no está cumpliendo la voluntad de Dios, sino quiere que se hagan las cosas según el pensar de él, pero no son los planes de Dios, que es lo que está diciendo Jesús a Pedro. Y aprovecha y le dice, entonces el Señor se vuelve nuevamente y le dice a Pedro: vuelve a tu lugar de discípulo. Acuérdate que tú eres discípulo y el maestro soy yo. No lo dice así, pero inmediatamente llama la atención y se vuelve a los discípulos para hablarles y les dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Sí? El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ese negarse a sí mismo es negarse a esa posibilidad del triunfalismo, el querer cosechar y tenerlo todo, el de evitar el sufrimiento a toda costa, el de no enfrentar las adversidades, todo eso que a veces nos lleva a vivir la vida como si estuviéramos entre una burbuja, como muy bien encerrados y protegidos ahí, y que no queremos asumir la vida con todo lo que implica y con su realidad. Pero aquí el Señor dice que tome mi cruz, dice que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. La cruz de Jesús es la libertad del ser humano. Esa es la cruz. Cuando yo mismo tomo la cruz, mi propia cruz, mi vida, la asumo con libertad, con alegría, a pesar de las dificultades, de las adversidades, y quiero ayudar a que mi hermano se libere, siguiendo los mismos pasos de Jesús, nuestro Maestro. Cuando nosotros hacemos eso, cuando ayudamos especialmente al más necesitado, al oprimido, cuando ayudamos al que está pasando por momentos de dificultad, estamos tomando la cruz que el Señor nos está diciendo, porque estamos ayudando a liberar a aquellos. ¿Por qué es que le anuncian la muerte a Jesús? ¿O por qué Jesús anuncia la muerte? Porque Él es, digamos, consecuente con su predicación. Anunció la libertad de los cautivos, Él anunció la curación de los enfermos, la liberación de los poseídos, y lo iba haciendo. Por eso el Señor dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz. Si quiere ser discípulo mío, que siga mis pasos, pero que asuma su propia realidad, sus miedos, sus dudas, sus temores, todo aquello que Él sabe que tiene que empezar a redimir, a salvar. Y la cruz es redentora. Mire, la cruz de Jesús es redentora, la cruz de Jesús trae redención, y cuando asumimos nuestra cruz, nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros pecados, nuestros miedos, nuestra vida empieza a redimirse, empieza a salvarse, empieza a sanarse, empieza a ser nueva. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros pues nos neguemos a nosotros mismos. El negarse es olvidar todo aquello de tener, del triunfalismo, del cosechar, y que nos va volviendo cada vez más inhumanos y menos sensibles a la realidad del otro. Ya vemos que nosotros cosechamos algo y no tenemos hartura, como que no nos llenamos y queremos más y más y más, y a veces nos desbordamos en nosotros mismos, en quererlo poseer todo, en tener bienestar, y entonces eso es lo que no nos deja ver la necesidad del otro. Cuando uno necesita poco para vivir, uno sabe que eso que de pronto está acumulando es lo que necesita otro hermano que de pronto no le ha ido bien o no ha tenido oportunidades. Eso nos lleva a mirar la miseria, nos lleva a mirar el dolor de los hermanos, al estilo de Jesús, y querer ayudar. No necesitamos tanto ni mucho para vivir, porque en realidad pues lo que nosotros tenemos son ganancias. Cuando vinimos al mundo, vinimos así, sin nada, y cuando nos vamos del mundo, nos vamos sin nada. Pero queda la satisfacción del deber cumplido al estilo del Maestro. Jesús está conforme porque está dando la vida por aquellos que está redimiendo, por aquellos que está sanando, por aquellos que está mostrando el camino. Y eso es lo que les dice hoy a los discípulos: niéguese a sí mismo, luego asuma su cruz, su propia realidad,
vuélvase también persona que ayuda a redimir la vida del otro, y así el que la entienda también ayudará a redimir al que viene, y es como una manera de tomar nuestra cruz. No son cruces, sino es la misma cruz que nosotros asumimos, la vida y todo lo que ella trae para poder nosotros mismos liberar, desatar todo aquello que no nos deja seguir los pasos de nuestro Maestro, de Jesucristo el Señor. Y luego viene el tercer momento, que es, entonces ahora sí, sígame, ¿sí? Ya entendió, ya me negué a esos deseos de poseer, ahora ya asumí mi cruz, que me estoy redimiendo. En realidad, mi propia vida, mis propios miedos, mis propios pecados, los estoy redimiendo en el nombre de Jesucristo el Señor, y ahora estoy siguiendo sus pasos, porque he entendido en qué consiste tomar la cruz de Jesús. Son esos tres momentos. Dice que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y finalmente que me siga. Y luego el Señor dice, que es lo que Él se pregunta: si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Es aquel que quiere tenerlo todo, es aquel que quiere cosecharlo todo, pero ha olvidado lo más importante: salvar su propia vida para el reino de los cielos. Aquí la vida es temporal, aquí es un momento, aquí es el paseo, como muchas veces lo he dicho. Esta vida es el paseo, y a veces nosotros pensamos que aquí es la eternidad y que tenemos que poseerlo todo aquí para que luego, como no sabemos qué es lo que hay más adelante, entonces como tengo esa incertidumbre, mejor disfruto todo lo que pueda aquí, pero entonces no guardo, digamos, como que eso no lo dono o lo doy para los demás, sino quiero sacarle el mayor provecho a mi vida, pero en contra de la voluntad de mi Dios. Por eso el Señor hoy nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarla todo en este mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, conquistarlo todo, si se ha perdido, si no ha tenido la satisfacción de ayudar, de tender la mano, de redimir su propia vida, sino que no ha sido capaz de vencer como esos miedos del querer tener, porque es un miedo al fracaso, al el que qué dirán si yo no tengo, qué dirán si yo no surjo, qué dirán si yo no soy feliz en la abundancia? Porque el que aprende a vivir con lo poco también aprende a donarse a los hermanos y ver el dolor del que sufre, del que está en la miseria. Así nos dice hoy el Señor: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará, la ganará, dice el Señor, aquel que entrega su vida por los hermanos. Y finalmente dice: ¿o qué podrá dar para recobrarla? ¿Qué puede uno dar? ¿Una fortuna? ¿Una herencia? ¿Comprar minutos de vida? Pues en ningún lado venden minutos de existencia, en ningún lado. El que se va pasando de este mundo, es decir, el que va pasando, ya el que llega a la realidad de entregar su vida en las manos de Dios, pues solamente se va a presentar con las obras. Si no tienes obras, pues ya el Señor lo dice: estás perdiendo la oportunidad de la salvación y de la eternidad. Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Ahí está. Es el final, es la conclusión de todo esto que hemos dicho. Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. ¿Qué será lo que el Señor va a pagar? ¿Qué será lo que el Señor me va a dar a mí, de acuerdo a cómo estoy el día de hoy en mis obras, en mis palabras, en mis actos? Y cada uno de nosotros pudiera tener la respuesta. A lo mejor me he preocupado por ganar todo el mundo, pero me he olvidado de aquello que da la vida eterna y la salvación. Reflexionemos, pensemos, y que este Evangelio nos sirva a nosotros de verdad para agradar a Dios en todo momento, sirviendo a nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Pidamos a nuestro Padre Dios por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, aquellos que están enfermos en las clínicas, los hospitales, aquellos que están tristes, afligidos, aquellos que han perdido el sentido de la vida, aquellos que tienen miedos, dudas, temores, depresiones, aquellos que están afanados por cosechar y por tener y que no son felices, y que cada día es un afán por cosecharlo todo, por tenerlo todo. Pidamos a nuestro Padre Dios. El que le da sentido y plenitud a nuestra vida se llama Dios, y uno es feliz con lo poco o con lo mucho que tenga. Uno es feliz, y cuando aprende a valorar y a disfrutar lo que tiene, la vida cobra un nuevo sentido y aprende a vivir de manera desprendida. Oremos por todas esas realidades. Oremos también por los que hoy cumplen años, hoy 3 de septiembre. Sea el Padre Celestial quien les bendiga, les colme de gracia, de bendición, y que tengan ustedes un feliz cumpleaños. Dios bendiga tu proyecto, y el Señor te guarde y te proteja y te libre de todo mal. Feliz cumpleaños para ustedes. También oremos por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre. El Señor los reciba en el reino de los cielos.
Oramos por todas las intenciones que ustedes están dejando ahí en los comentarios, por cada una de las personas, de las familias, por la conversión que piden de su hogar, de su familia, de sus hermanos, de su esposo, de su hijo, de su esposa, de aquella persona, por sus intenciones, siempre, siempre de la mano de Dios. En oración por ustedes pedimos al Señor que sea Él el que haga posible que este Evangelio llegue a todos los rincones y llegue al corazón de aquel que más lo necesita y su vida tome ese sentido de la mano de Dios. Dale la oportunidad a Dios en tu vida, dale la oportunidad a mi Dios en tu corazón y tu vida cambiará para gloria y alabanza de Dios Padre. No olviden suscribirse, no olviden también darle a la campanita para que así podamos llegar a tantas personas y no olvidemos recomendar esta página a otros que llegan para escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, que es vida, que es alegría y que es salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.